Sabemos que en el mundo moderno en el cual vivimos, el mundo que cada vez demanda más conocimiento de las cosas del mundo, ¿no? Hoy en los trabajos, en cada actividad humana, el conocimiento es fundamental. Tener conocimiento, tanto en las ciencias como en todas las áreas de la vida. Cada vez más se requiere más conocimiento para los distintos trabajos. Y eso está bien que suceda porque el mundo cada vez es más vertiginoso, la necesidad de ir adquiriendo nuevos conocimientos, porque lo demanda la vida misma. Pero hay un conocimiento que el hombre ha dejado de lado en términos generales, ¿no? Y que tiene que ver con las cosas espirituales, con el conocimiento de Dios. O sea, está muy ocupado en conocer acerca de tecnología y acerca de todas las cosas que vemos a diario. Pero una de las cosas que se ha dejado de lado es el conocimiento de Dios y el entendimiento de las cosas de Dios. Hay muy poco, en términos generales, avanza mucho más el conocimiento del mundo que las cosas espirituales. Y bueno, así vemos cómo está el mundo, ¿no? Se ocupan más del conocimiento de las cosas terrenales, que no está mal, vuelvo a decir, no estoy en contra de eso, digo que se ha dejado de lado el conocimiento de Dios por adquirir por ahí conocimiento y sabiduría y entendimiento de cuestiones banales, de cuestiones que son temporales. Dios no es responsable de que sea así, de que eso haya acontecido. Por el contrario, Dios está deseoso de que lo conozcamos y para eso Él nos ha dejado su palabra. No es la responsabilidad de Dios el hecho de que el hombre en términos generales desconozca de Dios. Es la responsabilidad propia del hombre, que se ha apartado de Dios, se ha alejado. Hay un versículo que quiero comenzar esta mañana leyendo con todos ustedes, que es en Jeremías 9. En el libro de Jeremías encontramos esta declaración que es un versículo que varias veces lo hemos trabajado y no deja de traer nueva luz, como toda la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios no pasa de moda, al contrario, se renueva cada día, porque la palabra de Dios es palabra de vida, es palabra de verdad. Y esta palabra que fue respirada, fue dada hace muchos años atrás, sigue teniendo vigencia para todos nosotros. Dice en Jeremías 9, versículos 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Cosas en las cuales mucha gente se gloría, ¿no? Se alaba, en las riquezas que tiene, en la sabiduría, cuánta sabiduría que tengo, cuánto conocimiento. Hay gente que alimenta su ego con todas estas cosas, sabiduría, riquezas, valentía. No, yo no le tengo miedo a nadie, yo me basto solo, ¿sí? Hay declaraciones de personas que no necesitan de nadie, menos de Dios. Y así les va también, ¿no? Mas alabes en esto, dice en el versículo 24. Dios nos va a decir qué cosas son dignas de ser alabadas para nuestra vida. En qué cosas tenemos que poner todo nuestro foco. Qué cosas son las importantes. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Misericordia, juicio y justicia. Dios es un Dios de misericordia y Él nos extendió su misericordia para que nosotros podamos vivir en su misericordia. Y también entender que la misericordia es una necesidad en las relaciones entre nosotros, en nuestras relaciones personales.
Y estas cosas quiero, que haya misericordia. La misericordia es el juicio retenido. A veces somos muy rápidos para ejecutar los juicios, de enjuiciar a los demás, de abrir juicios sobre los demás. Y Dios nos dice que Él quiere que seamos personas que practiquemos misericordia, así como Él es misericordioso con nosotros. Dios de misericordia, juicio y justicia, ¿qué es lo que el hombre necesita? Los juicios de Dios y la justicia de Dios es lo que el hombre necesita principalmente. A pesar de que hay mucho conocimiento en muchas áreas, el hecho de alejarse de Dios ha hecho, en términos generales hablo, ha hecho que la humanidad carezca de juicio y justicia de Dios y viva en sus propios juicios y la propia justicia del hombre. El ignorar a Dios hace que el hombre viva espacios de resentimiento, espacios de celos, celos entre las relaciones personales, envidia y contienda. El hecho de haberse alejado de Dios trajo como consecuencia una serie de especies dañinas para el propio hombre, que lo único que hacen es perjudicar nuestra alma, nuestro corazón. Dios advierte de esta situación en su palabra. Dios nos ha dejado todo escrito en su palabra para que no ignoremos. El hecho de que seamos ignorantes en algunos de los temas espirituales no es un problema de Dios, sino es un problema del propio hombre que se ha alejado del conocimiento y entendimiento de las cosas de Dios. Fíjense lo que dice en Jeremías 2:13, un versículo también, un registro también muy interesante, donde Dios, en este tiempo que fue, como les digo, fue revelado hace mucho tiempo, pero sigue vigente hoy y cada vez más. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, no solamente uno, dos. Me dejaron a mí, ¿sí? Dejaron de buscar, de conocerme, de buscar entendimiento en mí. Me dejaron a mí, dice. Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Acá Dios utiliza esta figura de la fuente, como siempre decimos, ¿no? Una fuente inagotable. Dios es una fuente inagotable de vida. Él se renueva de día en día. Él hace nueva cada mañana si nosotros le buscamos a Él. Él renueva en nosotros nuestras fuerzas. Dice la palabra que nos renovamos como las águilas cuando lo buscamos a Él. Utiliza esta figura de la fuente como algo inagotable, algo que se renueva día a día. Agua fresca, una fuente es una fuente de agua fresca permanente. Dice que es una fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una cisterna es un elemento. ¿Conocen lo que es una cisterna? ¿Sí? Un tanque, un pozo, un lugar donde se almacena agua y tiene una capacidad limitada, contrariamente a una fuente de agua viva que se renueva permanentemente. Eso tiene una capacidad limitada. Las personas tenemos una capacidad limitada, a pesar de que muchas veces creemos que no necesitamos de Dios. Pero tenemos una capacidad limitada y necesitamos de Dios. Dice que cavaron para sí cisternas, y se hicieron sus propios modelos de vida, dejando a Dios, alejándose de Dios. Y encima, cisternas rotas que no retienen agua. O sea, encima de ser limitados, tenemos fallas. Y a veces, claro, empieza a perder esa cisterna y termina vacía. Y así pasa con muchas personas en la vida, donde cavan para sí o construyen para sí sistemas, formas de vida, alejados de Dios, y tarde o temprano esas cisternas se rompen. Cambian las cosas de un día para otro, se rompió la cisterna y perdiste todo aquello que considerabas que era tu valor, el valor con el cual se sustentaba tu vida. Así es la vida de muchos que ponen su confianza en las cosas de este mundo, como la sabiduría humana,
El poder, la fuerza o las riquezas, que no está mal, no está mal tener bienes y disfrutarlos, pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, como decíamos hoy en la alabanza. Mi confianza está puesta en ti y no en los que puedo adquirir yo o conseguir yo. Si lo consigo y lo tengo, lo disfruto, pero no es esa mi confianza está puesta en Dios. Otro versículo que también nos habla acerca de situaciones donde nos alejamos de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dios no nos guía, no nos lleva de las narices, o no nos agarra de los pelos, o nos tuerce el brazo para que hagamos su voluntad. Él nos da la posibilidad de elegir, de que seamos nosotros quienes decidimos conocerlo a Él, entender sus promesas, entender qué es lo que el propósito que Él tiene para nuestra vida. En Oseas 4:6, un registro que es tan actual, que pasó en aquel tiempo, hace muchos años atrás, con el pueblo de Israel, pero sigue teniendo una vigencia, una realidad espiritual. Por eso la palabra de Dios no pasa de moda. Las modas cambian, las personas cambiamos, pero la palabra de Dios no cambia. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. Fíjense lo que pasó acá. Su pueblo, el pueblo escogido de Dios. El otro día hablábamos de esto. El pueblo escogido de Dios llegó un momento donde fue destruido, fue llevado cautivo. Cosas que Dios no eran la voluntad de Dios, pero sin embargo sucedieron. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Ese conocimiento de Dios, entender el corazón de Dios. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo los eché del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, dice, también yo me olvidaré de tus hijos. A veces le pedimos a Dios que cubra situaciones, ¿no? Pero nosotros esperamos en Él, si nosotros alinearnos a su voluntad. Si nosotros le pedimos a Dios cosas que Él no puede hacer porque nosotros nos hemos alejado de Él, porque no estamos conociendo ni entendiendo el corazón de Dios. Acá dice que le faltó conocimiento porque lo rechazaron. Claro. Es una actitud voluntaria el rechazo. Después nos quejamos. Sí, el rechazo tiene que ver con no hacer su voluntad ni adherirse a sus propósitos. La falta de conocimiento no es responsabilidad de Dios, como dijimos, sino de haberlo desechado, el hombre haber desechado a Dios. En términos generales, estamos hablando, cuando miramos afuera lo que sucede, ¿por qué pasan guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay tanta destrucción, tanta matanza de gente? Bueno, no es la voluntad de Dios. Porque muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está, lo que pasa es que si no le alcanzás a ver a Dios es porque estás alejado de Dios. Él nos da la libre decisión de elegir. Como les dije, Él no nos obliga, Él no nos lleva a la fuerza para que hagamos su voluntad, sino que nos da la decisión de elegir. Y la responsabilidad es nuestra, es del hombre. La falta de conocimiento, como dijimos, no es responsabilidad de Dios. Dios es el creador de todo lo que nosotros podamos ver, aún de nosotros mismos. Y qué mejor que Él, que nos guíe y que nos muestre cómo vivir la vida. Como creador conoce cómo funciona cada cosa. ¿Cuál es la manera adecuada para que obtengamos el mejor resultado aún en nuestra propia vida? Hay un versículo en Nehemías 9:6 que habla de esta grandeza de Dios, de este Dios creador, de este Dios que es conocedor de todo y que es hacedor de todo. En Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Para poder respetar algo, para poder entender, para poder comprender algo, es necesario conocer.
el hombre no conoce a Dios. El otro día Raúl nos hablaba de que a uno le pregunta, ¿crees en Dios? Sí. ¿Y qué crees de Dios? No sé. ¿No? Algo nos traía Raúl, nos comentaba que mucha gente, sí, creo en Dios, pero no conoce a Dios. Entonces, el conocer a Dios es el acercarnos a Dios con el deseo de conocerlo realmente. Es vital. Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra, la Biblia. Y es a través de ella como conocemos la voluntad de Dios para el hombre. Y viene a ser el manual de instrucciones para nuestra vida. Es el manual de instrucciones. En el libro de Isaías encontramos otro registro también interesante en el 55, 8 y 9. Isaías 55 dice, 8 y 9 vamos a leer. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea que Dios tiene pensamientos diferentes a los que podemos tener nosotros. Gracias a Dios. Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. O sea que siempre nos vamos a quedar cortos por nuestras propias fuerzas. Siempre nos va a faltar algo si lo dejamos a Dios de lado. Porque Él tiene mayores caminos y mayores pensamientos que lo que nosotros podemos tener. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por algo es el creador, es el hacedor de todo, es quien vivifica todas las cosas. Los caminos y los pensamientos del hombre no pueden alcanzar los caminos y pensamientos de Dios, los cuales Él nos los hace disponible a nosotros, porque en su generosidad, en su amor, Él nos hace disponible. No es que se queda con sus caminos y sus pensamientos guardaditos, como muchas veces por ahí el hombre hace, ¿no? Por ego, por soberbia, por querer controlar a los demás, el hombre retiene. Dios no es así, Dios da. Dios nos hace disponibles sus caminos y sus pensamientos para que nosotros vivamos en ellos y conforme a ellos. Otro versículo que también les quiero compartir está en Deuteronomio 30, 19 y 20, que nos habla el corazón, esto que les digo yo, de que Él nos comparte de sus caminos y de sus pensamientos, para que nosotros andemos en esos caminos y en esos pensamientos. Y no en los pensamientos y los caminos de nuestra humanidad caída y pecaminosa. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición, sus caminos, y la maldición. ¿Sí? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ven? Él nos da a escoger. Él no se guarda nada. Él nos hace disponible. Dice en el 20, amando a Jehová tu Dios. Y acá está el punto. ¿Cómo tenemos que andar en esos caminos amando a Dios? Desarrollar en nosotros ese profundo amor por Dios es vital. Atendiendo a su voz, para lo cual tenemos que conocer cuál es su voz, qué es lo que Él dice. Y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esta promesa sigue estando vigente para nosotros. Sí, fue hecha para su pueblo en un tiempo, pero hoy en Cristo esa promesa de vida eterna, a eso se refiere, está disponible para todos aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Él extendió sus caminos a nosotros, no solamente a ese pueblo de Israel en ese tiempo, sino también a todos aquellos hoy que confiesan a Jesús como Señor. El acto de amar a Dios no es una emoción. A veces estamos eufóricos y cuánto amo a Dios. Pero por ahí sucede algo que me empieza a doler el pie o me salen mal las cosas en el trabajo, lo que sea,
y ya esa emoción se va. Ya me olvido de amar a Dios, de mantener ese mandamiento, ¿no?, que Jesús enseñó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No es una emoción, sino una decisión. Amar es una decisión. Y esa decisión tiene que ver con estar atentos a la palabra de Dios, a su voz, a lo que Él nos dice, de seguir sus consejos. El propósito de Dios, al darnos su palabra, está expresado, por ejemplo, encontramos en toda la palabra de Dios por qué Dios nos ha dejado su palabra. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 2, del 3 al 6, fíjense lo que dice este versículo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ven que Dios extiende a nosotros sus caminos y sus pensamientos a través de la palabra de Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En Jesucristo se dio en rescate por todos nosotros. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios quiere primeramente que las personas sean salvas, como consecuencia de la caída de Adán, de la desobediencia del hombre. Cuando Adán peca, sabemos que se perdió esa relación con Dios, se perdió la posibilidad de tener vida eterna. En Jesucristo se hizo disponible nuevamente, como dice acá, la vida eterna, ser salvos, tener esa tierra prometida, esa tierra espiritual prometida al pueblo de Israel, hacerla extensiva a todos nosotros. Dios quiere que seamos salvos, que es tener vida eterna. Además de ser salvo, quiere que vengamos al conocimiento de la verdad, su palabra, porque es allí donde empezamos a conocer a Dios, empezamos a entender sus propósitos. En 1 de Timoteo, volviendo a ese registro, vemos que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Jesucristo fue quien pagó el precio por nuestra redención. Hacía falta que seamos redimidos por medio de el Salvador, del Mesías prometido, Jesucristo, el cual dio su vida por toda la humanidad. Está en nosotros creer o no creer en esa redención. Creer o no creer lo que somos nuevas criaturas. O seguimos siendo viejas criaturas con nuestros viejos pensamientos. Está en nosotros, en nuestra decisión. El diablo se ha encargado de traer distintas falsas doctrinas al mundo, porque lo que el diablo quiere justamente es que no conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, y si lo conocemos, que vivamos con una mirada de condenación o diferente de lo que la palabra de Dios nos muestra. Un aspecto interesante cuando llegamos a la palabra de Dios es dejar de lado todo preconcepto que podamos tener acerca de Dios. La gente, cuando va a la palabra de Dios, muchas veces traemos preconceptos que hemos adquirido a través de la vida, o de cosas que hemos escuchado, de conversaciones o de enseñanzas que hemos recibido. Y venimos con esos preconceptos a la palabra de Dios y buscamos justificar esos preconceptos en la palabra de Dios. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es dejar de lado todo preconcepto y permitir a la palabra de Dios que nos enseñe. Para eso se necesita mucha oración y pedirle a Dios que a través del Espíritu nos guíe a toda verdad. Como dijo el Señor Jesucristo, Él los va a guiar a toda verdad. Pero muchas veces el diablo trae preconceptos a nuestra vida, falsas doctrinas o ideas que hemos aprendido de chiquitos acerca de Dios, que muchas tal vez estén de acuerdo a la palabra de Dios, pero otras tal vez no. Entonces ahí va a ser donde nosotros estamos decididos a amar a Dios o no. ¿Estamos decididos a amar su palabra, a darle lugar a la palabra, o seguimos defendiendo nuestros preconceptos, nuestro orgullo
Y ahí eso va a ser lo que marque la diferencia. Muchas veces tenemos que dejar preconceptos de lado para permitir que la palabra de Dios sea la que realmente gobierna en nuestro corazón. Y que continuamos recibiendo permanentemente si le damos lugar. También los preconceptos hacia nosotros mismos y hacia los demás tenemos que dejar de lado. Porque muchas veces los miramos más nuestra condición pecadora que la condición libre en la cual nos hizo disponible Jesucristo. Y vivimos más en condenación y en pensamientos negativos hacia nosotros mismos. Y dejamos de lado, de esa manera, lo que Cristo logró para que nosotros vivamos una vida nueva. La aceptación de la palabra de Dios es una necesidad para toda persona. Aceptar lo que la palabra de Dios dice es una necesidad. Otra cosa no te va a traer a tu vida la liberación que necesitas para realmente poder vivir en Cristo. En el Salmo 119, 130 hay un concepto muy interesante que necesitamos nosotros trabajar. Porque para poder sacar preconceptos y sacar preconceptos de los demás y preconceptos sobre nosotros, necesitamos desarrollar una característica. Dice en el Salmo 119, 130, la exposición de tu palabra alumbra. Qué interesante, alumbra. Hace entender a los simples. Hace entender a los simples. El que no es simple no va a entender. ¿Qué quiere decir ser simple? Sencillo de corazón. No darle lugar a, no, porque yo sé esto, a mí me enseñaron esto. Ser simple, permitir que la palabra te enseñe. Eso es ser simple. Hace entender a los simples. Cuando vamos con nuestros preconceptos, nuestro entendimiento se ve afectado y por lo tanto no tenemos el resultado que Dios pretende que tengamos con su palabra. Necesitamos desarrollar una actitud de simpleza hacia la palabra de Dios. Ser simple es aceptar lo que dice la palabra de Dios. Es eso. No estaba viendo la traducción y la manifestación de tu palabra alumbra dando dirección a los descuidados. También, siempre. Otro versículo que está en el Salmo 116, 6. Dice, Salmo 116, 6 dice, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. A los sencillos, a los simples de corazón. Es una característica que debemos desarrollar. Que es rendirnos ante la palabra de Dios. Una persona con un corazón sencillo o simple es alguien que no cuestiona la palabra, sino que considera la misma como la verdadera guía para su vida. Ya no me guío por lo que digan los políticos, por lo que diga el mundo alrededor mío. Me guío por lo que dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro 5, 6, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, nos dice, humillaos pues, ¿ven? Eso de humillarse es tener que ponerse por debajo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Humillarse requiere que nosotros nos humillemos delante de Dios, aceptando su palabra como palabra de vida. Dios en su palabra ha dejado para el hombre grandísimas promesas, las cuales, si no conocemos, nunca las podremos reclamar. Nunca las podremos apropiar, aquellas promesas que Dios ha hecho disponible en Jesucristo. Una de las más grandes promesas es justamente lo que Jesucristo vino a hacer disponible, que es la vida eterna. Como dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna es esa vida que Él tiene diseñada para la eternidad, en su reino. Otro versículo
que debemos también considerar en este día, en esta palabra que estoy compartiendo, es el Salmo 32, versículos 8 y 9. Buscar entendimiento de Dios es entender el corazón de Dios, entender su palabra, entender cada uno de sus mandamientos. El tema es que la gente se ha alejado de Dios por no entender. Cuando yo no entiendo, me alejo, me dedico a otra cosa. El entendimiento es algo que tenemos que buscar y Él nos va a dar entendimiento. Nos va a dar su entendimiento cuando vamos con un corazón sencillo, con un corazón humilde. Esas características necesitamos desarrollar para que Él pueda revelarnos por medio del Espíritu su voluntad. Salmo 32, 8 y 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué tremendo, ¿no? Y en el 9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno. Vieron que los caballos, bueno, si han andado a caballo, yo no he andado, sí he andado, pero muy poco. Pero uno lo guía al caballo con las riendas. Y dice acá que no seamos como ellos, que somos llevados por el mundo, con las riendas del mundo para cualquier lado. Busquemos el entendimiento de Dios. La fuente de todo entendimiento está en Dios. Él conoce los caminos para nuestra vida. Dice en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples de corazón. La palabra de Dios da a conocer a Dios y da entendimiento a los simples. Produce eso. Nos permite conocer a Dios y a su vez cuando oramos, cuando vamos a Él con la intención de conocerlo verdaderamente, Dios nos da entendimiento. Es Él el que nos da entendimiento, no es nuestra capacidad, no es cuán capaz, cuán distinguido soy yo. Si yo tengo entendimiento de la palabra de Dios es porque Él me la dio. Y no soy yo, no estoy preparado para entender las cosas espirituales por mis medios, por la carne. Mi sabiduría no alcanza, tengo que tener la sabiduría de Dios. Y Él nos la va a dar cuando vamos con un corazón humilde. Una de las cosas que hace que aumente nuestro entendimiento y la comprensión de las cosas de Dios es cuando aplicamos sus principios, cuando aplicamos su palabra a nuestra vida. Porque de nada sirve yo conocer y comprender y no vivirlo. Es como cuando, por ejemplo, principalmente las amas de casa van a preparar una torta. Mi señora ahí hizo una torta, todos los domingos trae una torta. Y ella puede conocer la receta. Ella les puede dar la receta de la torta si les gusta. Pero el tema es que después ustedes la hagan. Y en el hacer van aprendiendo. Es en el hacer donde uno va comprobando. Porque yo puedo tener la mejor receta para la mejor torta, pero si nunca la hago, nunca voy a saber si realmente esa torta a mí me sale bien o no. Nunca la voy a poder disfrutar. Y así es con Dios. Tenemos la receta, tenemos el manual de vida. Bueno, hay que vivirlo, hay que ponerlo en práctica. Hay que andar conforme a lo que Él nos dice. El Salmo 111, 10. Un salmo que quiero compartirles también esta mañana. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta palabra temor no tiene nada que ver con miedo, sino el temor tiene que ver con un respeto reverente, con ponerlo a Él primero en todo. El temor de Dios que habla la palabra de Dios, cuando habla de temor de Dios, se refiere a un respeto reverente hacia Dios. Considerarlo como el Creador, como aquel que tiene pensamientos y caminos más altos que mis caminos y mis pensamientos. Aquel que yo considero como la fuente de vida para mi vida. Eso es el temor de Dios. Y dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos.
un buen médico, y acá tenemos una médica, se hace practicando, ¿no? Tiene toda la teoría que recibe en la facultad, pero después tiene que ir a la práctica. Algunos se le morirán, otros no, esperemos que sean menos, pero en la práctica ahí se cometen errores, por supuesto. ¿Le vamos a pifiar? Sí. ¿Vamos a pisar fuera del camino? Seguramente. Pero si está en nuestro corazón ser humildes, vamos a poder volver a la senda y andar en sus caminos. El único que caminó perfectamente fue Jesucristo, Jesús. Nosotros estamos llamados a andar como Él anduvo, pero a veces podemos llegar a pifiarle, sí, pero no tenemos que condenarnos por eso. Por el contrario, es decir, Dios, perdón, pisé fuera de la marca, pisé fuera del camino, te pido perdón, pero quiero seguir tus pasos, quiero seguir tus mandamientos. Y ahí Dios nos sostiene y nos levanta y nos guía nuevamente y nos da entendimiento para andar en sus caminos. Y completo el versículo, le estaba leyendo el Salmo 111:10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Su gloria permanece para siempre. La gloria de Dios es eterna. Qué mejor que andar en los caminos de aquel cuya gloria es eterna. El último versículo que quiero mostrarles, que quiero traerles en esta mañana, está en Proverbios 2, versículo 1 al 5. Todos versículos y todos registros de la palabra de Dios que nos hablan de la importancia de conocer a Dios, de entender su corazón, de comprender que Él es nuestro Dios todopoderoso, el Creador, en el cual podemos confiar. Como decía en la canción, mi confianza está puesta en ti. ¿Por qué? Por esto, porque es digno de toda confianza. Proverbios 2, del 1 al 5. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras, primera condición, ¿estamos dispuestos a recibir sus palabras? ¿O vamos a poner nuestros preconceptos? ¿O vamos a querer que la palabra se amolde a nuestros preconceptos? ¿O dejamos que la palabra sea realmente la palabra de Dios, la palabra de verdad? Eso va a depender de nosotros, de nuestro corazón, de humillarnos, como decía Primera de Pedro, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Muchas veces queremos poner nuestros preconceptos por encima de los de Dios. Entonces lo dejamos a un lado. Pero acá dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, hace referencia a un metal valioso, ¿no? Si tuviésemos la idea de que en un determinado lugar hay un tesoro escondido, seguramente nuestro deseo sería ir a buscarlo hasta encontrarlo. Bueno, así tiene que ser con la palabra de Dios, buscarla como a tesoro, como algo muy valioso para nuestra vida. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿ven? Acá está hablando. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Este versículo nos está hablando de una actitud de corazón. Nos está hablando de una predisposición de nosotros de buscar la palabra de Dios como fuente de entendimiento y de sabiduría y de conocimiento de Dios para nosotros, para poder nosotros manifestar esa vida plena que en Cristo Jesús Él vino a ser disponible. Está hablando de una actitud hacia los hijos de Dios, una actitud que día a día debemos renovar. No porque yo hoy esté con todas las pilas, con toda la euforia en Dios, con las alabanzas que me llevaron a un lugar bárbaro, extraordinario, bendecido, ya lo logré. Mañana tengo que volver
a renovar mi entusiasmo, mis deseos, mis ganas. ¿Saben por qué? Porque hay un ser espiritual que quiere robarnos el gozo en Cristo, quiere robarnos la paz. Hay un ser espiritual, Satanás, que está permanentemente acusándonos, buscando sacarnos del lugar donde Dios en Cristo nos puso, que es un lugar de santidad, un lugar de bendición. El diablo va a procurar por todos los medios y a través de todas las formas de que salgamos del espacio en el cual Dios nos ha llamado a estar. Entendiendo el temor de Jehová y el conocimiento de Dios. Entendiendo a nuestro Dios como el Dios Todopoderoso, el cual nos ama y ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos realmente ser libres y tener una vida plena. Es una decisión de cada uno de nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante las circunstancias de la vida? Es una decisión nuestra. Para eso tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que fue dado cuando creímos en Jesús como Señor y lo confesamos a Él como Señor, y queremos que Dios levantó a los muertos. Dice la palabra de Dios que somos salvos, que recibimos Espíritu Santo y que pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, pararnos en ese lugar, desde ese lugar, para enfrentar la vida, es una necesidad. No es un privilegio, es una necesidad, no es optativo, es una necesidad, porque, como les digo, hay un ser espiritual que procura robarnos la identidad en Cristo. Hace poco hablábamos esto de la identidad en Cristo, de quiénes somos realmente una vez que hemos recibido esa salvación de Dios, de parte de Dios. ¿Quiénes realmente somos? El diablo quiere robarnos esa identidad para que no vivamos y estemos disfrutando de ser hijos de Dios, de marcar una diferencia en el mundo, de ser luminares, de vivir y de traer un mensaje de salvación a otros que aún no conocen a Dios, que aún están alejados, que están mirando más llenarse el estómago y vivir conforme a las circunstancias del mundo, que no conforme a las realidades eternas que tenemos disponibles. Así que bueno, conocer y entender el propósito de Dios para nuestras vidas es fundamental, es vital, y eso va a marcar la diferencia. Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo por habernos hecho disponible tu palabra, habernos hecho disponible a nuestro Señor Jesucristo, quien manifestó plenamente tu corazón en este mundo para que nosotros podamos aprender de Él. Habernos dado Espíritu Santo, ese Espíritu que nos guía a toda verdad, ese Espíritu que nos revela tu voluntad en cada momento. Gracias, Padre amado, por tu amor y porque tenemos la posibilidad cada día de conocerte más y de entenderte más, viviendo en el temor, en ese temor reverente hacia ti, poniéndote primero en cada situación de nuestra vida. Gracias por todos los que estamos aquí, por estar bendiciendo los corazones de todos nosotros, por estar limpiando y sanando y trayendo entendimiento por medio de tu palabra, porque es tu palabra la que trae entendimiento, es la que trae luz. Esta palabra es la que trae sabiduría, y es la sabiduría que necesitamos para nuestras vidas, para cada día poder levantarnos y marcar una diferencia en el mundo que vivimos. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, Dios los bendiga y